haber pequeñas microfugas por esas incrustaciones que no dejan que la esfera llegue al 100% de tocar el asiento. Obviamente, si esta tiene un doble asiento, puede que tenga características mejores para regular, o podamos regular mayores caudales, pero tenemos mayores fugas, o más pérdidas. La tipo jaula. La tipo jaula básicamente es que hay un canasto, vamos a hacerlo así, imagínense que tenemos un balde y un canasto adentro. Entonces, de un lado del balde tienen una entrada de agua y del otro lado la salida. Y en función de cómo mueven el canasto que está adentro con una serie de agujeros, imagínense que el canasto tenga, es como una rejilla, claro. Imagínense que esto es así, acá tenemos la entrada, acá tenemos la salida y acá adentro tenemos un canasto. Y el canasto no necesariamente está agujereadito como si fuese un coladorcito, sino que le damos algunas formas especiales al propio canasto. Entonces, en función de la posición del canasto, cuando digo canasto es este tiene este movimiento. Entonces, hay una posición donde ustedes están obturando totalmente la salida. Entonces, bueno, esa es la posición de cerrada. A medida que van subiendo, el agua, el fluido ya se empieza a meter entre los intersticios del propio canasto y de acuerdo a la sección efectiva que ustedes tengan entre la entrada y la salida, es el caudal que van a manejar a la salida. Esas son las válvulas tipo jaula. Sí, señor. Perdón, en la serie, los cierres, esos que son dos cierres, ¿son independientes? No. Acá tienes un... Pasa que no sé si se alcanza a ver de allá. Es un mismo eje donde sobre el eje hay dos obturadores. Entonces, ahí tienes un asiento, disculpa, y ahí tienes el otro asiento. Entonces, cuando mueves el vástago para arriba, pasa fluido por acá sí y por acá sí. O sea, en realidad son solidarias. No es que una se mueva en distintas secciones. Profe, sería cerrado, profe, o sea, cuando Acá quiero abrir, sí, mueve para arriba. Mueve para arriba, exacto. Aquí estamos hablando, de alguna manera, la fotografía que estamos mostrando son válvulas que son normalmente cerradas. O sea, no estamos... Nos cuesta mucho pensar una válvula, o sea, nos cuesta mucho porque a todos los profesionales nos cuesta pensar que una válvula tiene que quedar abierta en condición de reposo. Pero bueno, hay procesos que demandan eso. Entonces, si yo no les digo nada para ustedes, la posición de reposo de una válvula es cerrada y que no pasa nada, no pasa fluido, ¿no? Profe, en ese caso la válvula abre para abajo, ¿no? No, para arriba. Porque tiene unos seguritos, Claro, la tapa tiene unos seguritos que no la dejan abrir para arriba. En el asiento de las dos válvulas tiene unos seguritos que no la dejan abrir a los lados para arriba, lo deja abrir para abajo. Claro, para Y abajo. tiene espacio para que entre el vástago abajo. Bueno, puede ser que tengas el asiento ahí y el asiento acá. Pero de todas maneras está bien, acepto, porque acá tenés un espacio para que este vástago pueda llegar hasta ese lugar. Claro, el asiento está hacia abajo. Esa, bueno, en ese caso sería empujarla para arriba. Está bien. Bueno, esa es la válvula jaula, que es lo que hablábamos aquí. La tipo sounder es una válvula que básicamente es un cuerpo y acá tiene un flexible. En realidad estamos haciendo un corte, esto es un flexible que tiene sección circular. Esta válvula que tiene como ventaja, fíjense que no hay ninguna parte metálica de obturador que esté en contacto con el fluido. Entonces nos permite trabajar con procesos químicos, minería, fluidos corrosivos. O sea, es una válvula seguramente mucho más cara, pero nos permite trabajar con fluidos bastante agresivos. El tema es que, como decimos, tienen que trabajar con servomotores muy potentes porque fíjense el esfuerzo que hay que hacer sobre esto para que llegue a tener el cierre como lo produce, tocando totalmente eso sobre eso. Este es un ejemplo de una válvula normalmente abierta. O sea, en condición de reposo la válvula está totalmente abierta. Bueno, la válvula esférica o de bola. Básicamente es una esfera, imagínense una esfera
donde en uno de los ejes de la esfera hacemos un orificio circular. Entonces, cuando esa esfera está en posición colinear a la tubería, nosotros tenemos circulación de fluido. Cuando esta esfera gira 90 grados, tenemos la obstrucción total en esta zona y en esta zona. Estas válvulas sirven para regular, son muy seguras, tienen un cierre muy estanco, pero yo las he visto mucho no para regular, simplemente para hacer un todo o nada. Son prácticamente on-off. Permiten trabajar con grandes valores de presión en la entrada. Por ejemplo, en circuitos hidráulicos, o sea, esta es una válvula, por ejemplo, que podemos trabajar con un actuador eléctrico o un actuador hidráulico. Hay válvulas muy grandes, de este tipo, donde la voy a dibujar como si esta fuera la válvula. Esta es la tubería de entrada, esta es la tubería de salida. Imagínense que la válvula en la posición abierta es esa. La posición cerrada es exactamente a 90 grados. Entonces el eje de la válvula, en realidad, yo se lo voy a poner acá. El eje de la válvula está en esta posición, no en el agujero, ¿eh? ¿Qué hace? Se monta aquí un brazo, lado de afuera la válvula. Se monta un brazo, se pone un servomotor hidráulico. Entonces, a través de una cámara de entrada de aceite y salida de aceite, nosotros, inyectando aceite, supóngase que este es el cilindro, inyectando aceite por acá, producimos el cierre o la apertura de la válvula. Muchas de estas válvulas, en grandes máquinas hidráulicas, nosotros hacemos el efecto de la apertura con un cilindro y acá se pone un contrapeso. ¿Para qué sirve el contrapeso? Si perdemos la acción de control acá, el contrapeso manda al cierre de la válvula. O sea, esos son cierres seguros. Son válvulas muy grandes, esas sí son muy grandes. ¿Cuál? La válvula mariposa. La válvula mariposa, esta sí efectivamente es muy difícil que la encontremos para regular caudal. Te diría que es prácticamente imposible porque después vamos a ver efectos de cavitación o efectos de vibración sobre la propia válvula. Es una válvula que se puede usar para regular. De hecho hay válvulas de estas, pero no para regulación automática, por lo menos yo la he visto. Se pone acá arriba una manija y un cuadrante con seguros. Entonces uno la va poniendo en distintas posiciones de apertura, de 0 a 90 grados. También se puede usar un actuador eléctrico. No lo he visto con actuadores neumáticos en las aplicaciones que yo he estado. Pero sí son válvulas que tienen muy buen cierre, tienen un asiento de goma en esta zona, en la zona del sello, y ese es el asiento que es el que puede sufrir desgaste al momento de circulación de un fluido. La lenteja, bueno, nosotros le decimos lenteja o la carpeta, pero la lenteja es la que puede sufrir desgastes también por efectos de la circulación del fluido. Bueno, después en los libros de referencia que tenemos en la materia van a encontrar otros tipos de válvulas, en este caso son todos de accionamiento lineal. ¿Qué significa accionamiento lineal? Que lo que estamos haciendo es un movimiento vertical. Tenemos la válvula de simple asiento, doble asiento, esta es de obturador equilibrado. Hay una que se utiliza mucho en la industria, que son las válvulas mezcladoras. Son válvulas con una salida y dos entradas, o dos entradas y una salida. Entonces, ¿qué les permiten? Que si tenemos que hacer una mezcla de dos fluidos, de acuerdo a la posición de la válvula, es la concentración que podemos lograr del fluido en la salida. La válvula, bueno, la que hablamos recién, la diversora, la válvula de jaula,
La de compuerta. La de compuerta es, esta pareciera que la hemos visto en las compuertas de riego. Eso es muy sencillo, pero es eso. Es básicamente una compuerta con una guía que la cierra. Regulación se lo dan con... Acá no vamos a usar una válvula de control. Sí. ¿Para cualquier válvula se puede usar cualquier tipo de actuador o para determinadas válvulas sirve para lo que... El actuador lo vas a elegir en función, no tanto de la válvula, sino del proceso que vayas a utilizar y del fluido y la presión que vayas a trabajar. Nosotros en los procesos que hemos trabajado estamos trabajando con baja presión. Las válvulas, por ejemplo, mariposa o las válvulas esféricas trabajan con alta presión. Las válvulas globo, depende de la serie de la válvula, puedes trabajar en la serie 300, puedes trabajar arriba de 20-30 bar. O sea que el actuador básicamente después lo seleccionás en función de la válvula también, pero en función de la disponibilidad de lo que tengas para la parte de control. Bueno, y por ejemplo, un caso extremo, una válvula mariposa, una represa hidroeléctrica. Sí. O sea, eso que el actuador... No, el actuador es hidráulico. El claro. Actuador se parece a eso. Exactamente eso. O sea, ya en ese caso los actuadores no es que salgan de lo que estamos estudiando. Pero bueno, es un actuador hidráulico. En ese caso es un servomotor hidráulico, donde hay una entrada y salida de aceite, donde la acción de control básicamente, en el caso de una represa, dependiendo en dónde va aplicada esa válvula, si es para una máquina hidráulica es todo o nada, o sea, la abrís o la cerrás. Y esas son válvulas que están normalmente cerradas. O sea, la acción de control es que cuando va a funcionar la máquina, la abres. Y cuando la máquina tiene que estar parada, se cierra. Y la condición segura, si pierde la acción de control, se cierra automáticamente por un contrapeso. Hay otras válvulas que no las vamos a ver acá, que se llaman de chorro hueco, que es... pero no se la puedo... no se las muestro ahí. Son unas válvulas que básicamente es una tubería y aquí el obturador es una cosa así. Entonces, ¿qué pasa? La posición de cerrado es cuando toca acá. Perdón. Cuando toca ahí. Acá tenemos el pie. Entonces, ¿cómo regulan estas válvulas? En función de la apertura de este cono, hagamos de cuenta que el obturador le voy a llamar cono, usted empieza a salir agua para acá. Estas válvulas se ven, por ejemplo, en los diques, lo que se llaman válvulas de irrigación. ¿Para qué sirven? Primero, o descargadora de fondo, para descargar el fondo de un dique. ¿Para qué sirven? Primero para descargarlo, y estas son válvulas disipadoras de presión. Porque uno no puede abrir, te imaginas en Potrerillo, tiene un dique que tiene 100 metros de altura, abrir una válvula abajo, así nomás no es que vayas a abrir una válvula. Entonces acá delante de esta válvula hay una válvula esférica o mariposa, que se llama válvula de guardia. Adelante de eso hay una válvula tipo compuerta, o sea que hay varios elementos de seguridad antes de esta. Y esta es la reguladora. Entonces esta es una válvula que arquitectónicamente es muy bonita de verla operar, porque se ve como un cono, es muy bonito, una cosa muy linda. Pero ¿qué hace? Es una disipadora de caudal, disipadora de presión, y su regulación es en función de la apertura esta. No es lineal, son unas curvas muy particulares, la apertura y el caudal es muy particular. No vamos a hablar de lo de enseguida si son isoporcentuales, lineales, tienen una curva determinada y eso lo maneja un PLC, un controlador. Entonces, en función del caudal que uno quiere, sabe la apertura que tiene que tener. Entonces dice, bueno, queremos erogar o vaciar el embalse, lo que quiera, a un caudal X. Supóngase Potrerillo, no trabaja la central de Potrerillo. No podemos secar el río Mendoza. El río Mendoza sirve para hacer riego en nuestra provincia. Entonces, no funciona la máquina de generación, pero tiene que funcionar una cosa así para sacar el agua del embalse. Entonces, pero estas son grandes válvulas. Esto no es aplicable a lo que estamos viendo nosotros, que es control de proceso, PID. Esto es otra cosa. ¿Existen? Sí, pero es para otra cosa.
porque acá no estamos controlando, acá lo que estamos haciendo es que el agua salga. Bueno, vamos a la tapa de la válvula, algo nos anticipamos hace un ratito. La tapa de la válvula es lo que está arriba del cuerpo de la válvula. A través de ella es donde se desliza el vástago. Lo que tiene adentro es lo que se denomina empaquetadura, que básicamente la empaquetadura se utiliza normalmente que es de teflón y la temperatura máxima es de 220 grados centígrados. La tecnología de materiales ha ido evolucionando con las empaquetaduras, porque obviamente válvulas más viejas tenían empaquetaduras que eran hasta textiles, o sea que no eran lo que hay hoy en día. El obturador. Algo hablamos recién, pero el obturador, la parte interna de la válvula, y en este caso estamos mostrando una válvula globo, porque es fácil de analizarla nada más, es la parte que a nosotros nos va a permitir hacer la verdadera regulación del caudal. El asiento entre el obturador y el asiento, básicamente la distancia que hay entre ellos, nos va a definir el caudal que va a poder circular a través de la superficie libre que queda entre el obturador y el asiento. Bueno, en función de las características del asiento obturador, se determinan lo que se llaman características inherentes de una válvula. ¿Qué son las características inherentes de la válvula? La relación que hay entre el caudal y la apertura de la válvula. Nosotros preferentemente querríamos tener siempre una válvula de apertura de regulación lineal. Porque ¿qué significa eso? No tendríamos que en nuestro algoritmo de control linealizar el funcionamiento de la válvula. Cuando digo linealizar, es que nosotros quisiéramos que si tenemos una escala de 4 a 20 mA lineal, nuestra variación de caudal sea exactamente proporcional a la variación de nuestra salida. Pero bueno, eso es lo pretendido, no siempre es lo logrado. Entonces, en función de la característica inherente que se denomina de la válvula, tenemos válvulas de apertura rápida, válvulas de característica lineal y válvulas de característica isoporcentual. Y esto es lo que se llaman características de caudal inherente. Tengan en cuenta que esto no es caudal efectivo. Así que vamos a ver lo que es el caudal efectivo. Esto es el caudal inherente. ¿Cómo logra eso el fabricante? O sea, ¿cómo el fabricante logra que una válvula tenga características de apertura rápida? ¿Apertura rápida qué significa? Que con poca carrera rápidamente logramos prácticamente el 100% del caudal. Eso puede ser en procesos críticos, por ejemplo, algo de un incendio o algo así. Puede ser, pero no va a controlar mucho. O sea, las características de apertura rápida prácticamente no controlan nada, porque al principio nomás ya alargaste todo el fluido. Las que se utilizan, nosotros las mencionamos para que sepan que existen, pero con las que trabajamos en control son las lineales y las isoporcentuales. O sea, tenemos que decir que esto existe porque es así, pero la que nosotros utilizamos para nuestros procesos de control es la lineal y la isoporcentual. ¿Cómo lo logran? Acá es simplemente un dibujo muy sencillo que nos hace el autor del libro. Es a través de las características geométricas que tiene el obturador contra el asiento, logra que con pequeña carrera tengamos, en el caso de la apertura rápida, que con pequeña carrera tengamos prácticamente el 100% del caudal. La diferencia entre la lineal y la isoporcentual básicamente también depende del mecanizado, porque esto se logra por el mecanizado del obturador, las características del mecanizado. En el caso de la válvula tipo jaula, recuerden que yo les dibujé, hice un esquemita. Esto es una fotografía, pero en función de cómo son los orificios, es cómo vamos a lograr una característica apertura rápida, lineal o isoporcentual.
fíjese que la hizo porcentual. Al principio, con pequeñas variaciones de la apertura, tenemos muy pequeñas variaciones del caudal. Mientras que al final, para igual variación porcentual de la apertura, vamos a tener grandes variaciones del caudal. Vamos a las características, las válvulas con característica lineal. La válvula de característica lineal es donde el caudal es directamente proporcional a la carrera. O sea, hay una constante, directamente el caudal es igual a K por I o por L, donde K es una constante y L es la carrera de la válvula. Y es una recta directamente. Hay una cosa que se define rangeabilidad, que es el cociente entre el caudal máximo que puede manejar la válvula dividido el caudal mínimo que puede controlar la válvula. Van a ver, las válvulas normalmente cierran el 100%, uno logra que cierre el 100%, pero no podemos poner acá que va a controlar prácticamente cero. Por eso las curvas estas no arrancan de cero, arrancan un poquito arriba de cero. ¿Por qué? Porque el cociente no puede ser cero, no es área infinito. Entonces, la característica de una válvula lineal tienen un campo de control de caudales que más o menos, la curva de característica inherente es aquella que la válvula mantiene su característica lineal entre 15, cuando R está entre 15 y 30. Quiere decir que después vamos a ver, cuando tenemos que tener variaciones de caudal mayores, vamos a ver qué tipo de válvulas nos conviene. Recién nos preguntaban por el actuador, ahora estamos viendo qué tipo de válvula es la que más nos va a convenir. Las válvulas tipo ISO porcentual. Bueno, algo recién empezamos a esbozar. Este tipo de válvula, por cada incremento de la carrera del obturador, se produce un cambio en el caudal que es proporcional al caudal que fluía antes de la variación. Se define por esta fórmula, o sea, la derivada de Q respecto de L, siendo L la carrera, es igual a una constante por el caudal. Donde Q es el caudal, la carrera ya es una constante. Si tomando la expresión de partida hacemos la integral, vemos que el caudal es proporcional o es directamente proporcional a una constante por E elevada a otra constante por la carrera. Entonces de ahí que ven que tiene esta característica. Si nosotros consideramos para L igual 0, considerando 0 y 1, 0% y 1, 100% de apertura. Para cuando L es igual a 0, o sea que estamos con la carrera totalmente cerrada, Q se transforma en el caudal mínimo y es D. O sea, vamos para atrás para que vean. Si yo acá pongo que es 0, obviamente era 0, 1, entonces Q es igual a B y es el caudal mínimo. Menos eso porque es apertura 0. Cuando digo apertura 0, fíjense, estamos hablando caudal mínimo, no caudal igual a 0.